Bueno, pues como no tengo el conocimiento que tiene Miguel de todo el desarrollo paralímpico, voy a hablar desde el punto de vista de una organización pues como es en la que yo trabajo, que es FEAPS, ¿no? Para aquellos que no lo conozcáis, FEAPS es la plataforma que aglutina a las organizaciones de la discapacidad intelectual, tanto a nivel estatal, es una organización estatal que tiene implantación en cada una de las comunidades autónomas y bueno, pues que ahí tenéis algunos números de las personas a las que representa, más de 90.000 personas con discapacidad intelectual y bueno, repartidos por todo el territorio nacional, pues 800 organizaciones. En Madrid, que es donde yo trabajo y a la que yo represento, FEAPS Madrid cuenta prácticamente con 100 organizaciones, hay más de 300 centros y servicios que se ofertan a las personas con discapacidad intelectual y pues un número importante de profesionales y de voluntarios. FEAPS se preocupa por cualquier ámbito de la vida que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y entre ellas pues el deporte es uno de ellos, ¿no? Yo creo que en ese sentido todos tenemos claro y todos vosotros tenéis clarísimo que el deporte es un elemento fundamental de mejora de la calidad de vida y por supuesto pues FEAPS no es ajeno a ello, ¿no? Ahora a lo largo de la intervención, aunque luego intentaré ser lo más rápido posible para que luego haya más tiempo para el debate, que yo creo que siempre os podáis preguntar cosas que os puedan interesar, pero voy a intentar transmitiros también de la realidad que yo más he conocido, que es cómo ha evolucionado esta cuestión dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? A nivel desde FEAPS, FEMADI, bueno, con Special Olympics y demás, todo el trabajo que se ha ido haciendo durante todos estos años para llegar a la realidad que hoy en día tenemos, que no es que sea la mejor posible, pero es la que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Se oye bien o pita un poco? Se oye. Bueno, la misión que tenemos en FEAPS es contribuir desde nuestro compromiso con apoyos y oportunidades a que cada persona pues desarrolle su proyecto de calidad de vida, así como promover su inclusión ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Ahí el tema de los apoyos y las oportunidades yo creo que es fundamental. Yo creo que cualquiera de vosotros en el futuro, cuando vaya a trabajar o si ya lo está haciendo con personas con discapacidad intelectual, con deportistas con discapacidad intelectual, el tema de los apoyos es fundamental. Muchas veces nos centramos más en la organización de las actividades que en la prestación de apoyos para que puedan desarrollar las actividades que ellos quieran en las mejores condiciones. Y el tema del proyecto de calidad de vida, que está también en negrita, así como el tema de la inclusión, para nosotros es fundamental. Yo creo que el que las personas puedan desarrollar su proyecto decidido por ellos mismos, tengan todas las oportunidades para elegir el deporte que más les interesa realizar y nosotros seamos los que les pongamos los apoyos, es a lo que nos tenemos que dedicar, ¿no? Y luego el aspecto de la inclusión, que para nosotros y para una organización como la nuestra pues es irrenunciable, ¿no? Luego hablaremos un poco también por encima de la convención, como comentaba Miguel, pero el tema de la inclusión a nosotros nos parece que es la piedra de toque o la piedra angular sobre la que tenemos que evolucionar y desarrollar todo el deporte que vayamos a ir gestionando en el futuro. Y luego el tema del derecho. Yo creo que tampoco le cabe duda a nadie que el deporte es un derecho fundamental de cualquier persona, que es un elemento fundamental para el desarrollo íntegro y personal de cualquier persona, y las personas con discapacidad intelectual hasta hace muy poco no tenían prácticamente ninguna opción de desarrollar ninguna práctica deportiva. En la Comunidad de Madrid empezamos a desarrollar unas ligas deportivas hace poco más de 10 años y hasta ese momento, hasta hace 10 años que estaríamos hablando del 1993 o por ahí, ¿no, Óscar? Mira, Óscar y Agustín que están por ahí. No había ninguna opción de deporte regular y continuado para las personas con discapacidad intelectual. O sea, que fijaros en qué situación estamos y de dónde venimos, ¿no? Bueno, por eso os quería poner un poco esta misión o cuáles son nuestros objetivos fundamentales a la hora de hablar de deporte también, porque yo creo que enmarca hacia dónde podemos caminar, ¿no? Bueno, también he puesto la definición de discapacidad, muchos ya la conoceréis, pero puede que algunos no, y yo creo que tiene también su importancia que la analicemos, ¿no? Es una limitación en el funcionamiento individual a la hora de relacionarse e interactuar con el entorno. ¿Por qué la pongo? Porque el entorno es fundamental. Cualquier persona que trabaje con un deportista con discapacidad intelectual no puede olvidarse del entorno. No vale que consideremos a la persona, al deportista y el deporte que vamos a practicar si no tenemos en cuenta el entorno.
Cualquiera que trabajemos en el ámbito de la discapacidad intelectual sabemos que toda la mejora que un deportista pueda llevar a cabo también tiene que ver con los entornos, tiene que ver con los entornos accesibles, con los accesos a los recursos que tiene que tener, el acceso a los mejores entrenadores o a entrenadores competentes y demás. Bueno, de esto, como podremos hablar luego también en el debate, pues lo iremos viendo. Algunos principios que para nosotros también son irrenunciables es el que toda persona puede progresar si cuenta con los apoyos adecuados, ¿no? A veces hay deportistas con discapacidad intelectual que los hemos visto durante estos 10 años y hacen lo mismo hoy que hace 10 años. Y eso quizá nos tiene que hacer reflexionar que a lo mejor llevamos nosotros haciendo 10 años lo mismo y no hemos puesto los apoyos adecuados para que esa persona progrese, ¿no? Y mejore, que al final también es de lo que se trata, ¿no? Otro principio, lo comentaba antes, es que el papel del entorno es esencial. No vale solamente con que organicemos determinadas actividades, hay que trabajar no solo con la persona, hay que trabajar con los entornos, hay que modificar y presionar para que se modifique legislación, como decía Miguel, pero también hay que modificar y hay que presionar para que la accesibilidad de los polideportivos, de cualquier ámbito deportivo sea mayor, y no solamente en el acceso, sino también en la oferta. Antes os decía que hace 10 años hay personas que no tenían ningún tipo de oportunidad en Madrid de desarrollar, y Madrid es de lo que mejor está, junto con Cataluña, ¿no, Iván? Mejor Madrid, ¿no? En ese sentido, Madrid es de lo que mejor está, y hace 10 años había mucha gente que no tenía opción a desarrollar una práctica deportiva y continuada y una práctica regular. Pero es que hoy en día todavía hay personas con discapacidad y con discapacidad intelectual que no pueden acceder a un recurso público, que van al polideportivo de al lado de su casa y le mandan para su casa, ya que le pilla cerca. Que no hay ninguna propuesta ni ninguna oferta para que esa persona pueda nadar, por ejemplo. Y todos los que hayáis tratado y hayáis trabajado con personas con discapacidad intelectual sabéis que muchos de ellos no tienen ningún problema en nadar. No, luego vais a ver a un campeón del mundo de una determinada de tenis de mesa, pero en natación pasa igual. Y sin embargo la gente va y no le admiten que pueda tener allí un desarrollo como deportista, ¿no? Y esto lo hemos visto durante los últimos años también, que la gente llega y directamente le dicen: usted tiene discapacidad intelectual, tiene síndrome de Down, el grupo de discapacidad intelectual es en la piscina del lago los sábados a las 10 de la mañana. No, ya, pero es que yo sé nadar, a mí me viene bien los martes y los jueves. No, ya, pero es que el grupo de la discapacidad intelectual está allí. Y eso pasa hoy. Y eso es deporte. Y eso nos tenemos que ocupar y preocupar todos de cambiar eso. Por eso digo que el papel del entorno es esencial, porque en la medida en que ese entorno cambie, las posibilidades, la oferta y el derecho estará mucho mejor garantizado, ¿no? Bueno, iba a poner otro ejemplo, pero se me ha ido, o sea que luego igual lo recuperamos. Y luego que cada persona es el principal agente en la construcción de su destino. Para que la persona pueda elegir, tiene que tener oferta y tenemos que hacer esos entornos accesibles. Y las personas con discapacidad intelectual no pueden elegir, en la mayoría de las ocasiones, porque no tienen oferta. Si tú, cuando vas a recibir la información a algún ámbito deportivo, tienes 3 cosas para elegir, pues no hay más. Entonces, de todo eso hablaremos, de todo eso veremos si con la estructura que tenemos actualmente es suficiente, si hay que ir a un proceso de integración con el resto de federaciones, en la línea de lo que comentaba Miguel, y en eso se está avanzando, pero quizá no todo lo rápido que deberíamos, sobre todo porque hay gente a la que se le va pasando la vida. Hay gente que hace 10 años no tenía una oferta tal, hoy hay gente que no la tiene y pasarán 10, 15 años y seguiremos peleándonos a veces o pensando en cómo organizar todo este tinglado, y a veces es más fácil de lo que pensamos, ¿no? Bueno, la evolución que ha habido en diferentes modelos relacionados con la discapacidad ha sido esta, ¿no? Y en el deporte, en cierta medida también. Se pasó por un modelo tradicional donde todo era caritativo, donde al final uno iba a la piscina el sábado por la mañana porque, bueno, nos cedían una instalación en un tal ayuntamiento, pues el sábado por la mañana o el domingo por la mañana, porque parece que
que viene mejor, ¿no? Que ahí hay menos lío, porque luego a partir de las 12 ya hay más lío. Entonces, bueno, yo te dejo a ti, entidad, que trabajas con la discapacidad, te dejo esa hora y ahí es donde podíamos ir a nadar, ¿no? Y también desde un punto de vista de entretenimiento, no de entrenamiento, donde muchas veces pues lo hacía un voluntario. Estas cosas todavía pasan, ¿eh? No estoy hablando solo del pasado remoto. Después también se ha avanzado mucho en deporte, o se ha tenido una concepción del deporte desde un punto de vista rehabilitador. La gente con discapacidad tiene que hacer deporte porque le viene bien, porque se van a recuperar de determinadas limitaciones que tienen, porque le van a venir bien para progresar en tal o cual situación. Pero no desde un punto de vista de participar en la comunidad y de realizar deporte como hacemos muchos de nosotros, porque nos gusta y porque es una opción y un derecho, ¿no? Bueno, también otro mensaje que compartimos pues con todas las organizaciones de la discapacidad y que insistimos mucho en él es pasar de hacer todo para la persona, y esto en deporte todavía nos falta asumirlo y meterlo dentro de nuestra conciencia, del todo para la persona al todo con la persona. Hacemos miles de actividades para las personas con discapacidad porque creemos que son buenísimas, porque creemos que hay que montar no sé qué liga o hay que montar no sé qué día del fútbol sala o el día del deporte, el día de la fiesta de no sé qué, pero no contamos con la persona que quieren hacer, porque a lo mejor estamos insistiendo en determinadas acciones o determinadas actividades que igual no son las que ellos más desearían hacer, ¿no? O no estamos haciendo otras acciones con el entorno para abrir oferta y abrir que las personas con discapacidad puedan participar en otros entornos. Tenemos desde FEAPS la convicción de que hay 3 principios que son irrenunciables a la hora de organizar, de montar una actividad, de ofertar deporte a las personas con discapacidad intelectual o de construir futuro y una federación como FEMADI en este caso, ¿no? Que son la normalización, entendida como que la persona tiene que hacer lo mismo que hagan otras personas de su edad y en una situación similar. La orientación individual, que cada persona tiene que elegir qué quiere hacer, y eso que es muy... parece de perogrullo, pero la realidad es que hay personas con discapacidad intelectual que no pueden elegir. ¿Vale? Antes os hablaba de la oferta deportiva regular. A día de hoy no hay una oferta deportiva regular para personas con discapacidad intelectual a la que la gente pueda acudir, que sea pública. Son una organización que ahora de ligas que ahora desarrolla FEMADI, que en otro momento ha desarrollado FEAPS, pero que hemos tenido que ir mendigando, y está bien dicha la palabra, mendigando para poder llevarla a cabo. Cuando cualquiera de nosotros va a su ayuntamiento con sus amigos, si quiere, incluso, ya no hablo de federaciones deportivas, va a su ayuntamiento con un amigo, se inscribe en una determinada liga y juega tranquilamente, ¿no? Y luego la inclusión social, pues para nosotros es un elemento también fundamental. Yo creo que las federaciones también tenemos que ir avanzando en esa dinámica y en esa línea de poder facilitar que las personas con discapacidad, que los deportistas con discapacidad puedan acceder a los recursos a los que accedemos todos. No solamente a una oferta específica, sino, ¿por qué no? Si uno nada, pues tendrá que nadar donde nada todo el mundo, a las horas que nada todo el mundo. Nosotros insistimos mucho en esta pregunta también cuando se organiza algún tipo de actividad deportiva, es si realmente, cuando evaluamos, esto nos sirve para ver si realmente vamos bien alineados o en la dirección correcta que comentaba antes Miguel, ¿no? A veces pensamos en 1000 cuestiones y en el deportista pensamos el día siguiente de que hemos hecho las cosas. Y hay que preguntarse si realmente promovemos la autodeterminación, entendida como la capacidad de elegir y de opinar de la persona, del deportista, y la inclusión. Bueno, no me enrollo mucho. ¿Cuál es el proceso que hemos seguido o que surgió en Madrid? ¿En qué punto estamos? ¿Por dónde hemos ido avanzando? Bueno, pues hace esos 10 años que os comentaba, hubo un momento en el que hubo una generación de clubes deportivos en la Comunidad de Madrid específicos de discapacidad intelectual que de alguna manera demandaban que alguien pues organizara competiciones, organizara una federación y de alguna manera moviera esta cuestión, ¿no? Estos clubes deportivos se organizaron en el entorno de FEAPS, en una liga deportiva irregular, pues como la típica que juega cualquier
deportista, que empieza en octubre y que acaba en junio, y bueno, pues ahí fuimos progresando, intentando poner medios y avanzando en que se garantizara ese derecho de un deporte continuado y regular. Bueno, luego vais a tener en otra mesa a gente que ha hecho eso posible durante todos estos años, pues como es Óscar, como es Agustín y otros muchos de los que estáis por aquí, ¿no? Después hubo una incorporación paulatina y progresiva a FEMADI, intentando pues, fortalecer la estructura que entendemos que en la Comunidad de Madrid está organizada y gestionada para el desarrollo de la práctica deportiva de las personas con discapacidad intelectual. No solo el desarrollo, sino también la promoción y que sea garante de esta cuestión. ¿Y el futuro hacia dónde va a ir? Pues no sabemos. Ahí viene el muñequito que está pensando a ver para dónde va a ir, porque como dice Miguel, esto es un poco esquizofrénico todavía y cuesta bueno, dar los pasos concretos, porque yo creo que la idea la tenemos todos clara y a lo mejor es tan clara y la tenemos todos tan clara que no somos capaces de llevarla a cabo. Pero bueno, esto ahí, como decía él, España es un país complejo y las federaciones deportivas más. Bueno, se han ido dando relevos y yo creo que ahí se va avanzando. ¿En qué mirada tenemos nosotros de hacia dónde tiene que ir el futuro? Pues nos basamos principalmente en dos cuestiones. Uno en lo que es la Estrategia Española sobre Discapacidad, que está determinada hasta el año 2020 y donde se habla que hay que hacer políticas activas para desarrollar la igualdad de oportunidades. Y desarrollar la igualdad de oportunidades no solo significa que haya una federación deportiva de discapacidad intelectual, significa que uno tenga las mismas oportunidades de desarrollo de una práctica deportiva que cualquier otro ciudadano. Y eso hoy no pasa. Hoy hay ciudadanos que tienen una discapacidad que no tienen el mismo derecho a la práctica deportiva que otros. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a los que trabajamos en esto, ¿no? Esta estrategia también dice que hay que caminar hacia la inclusión. En la línea de lo que comentaba Miguel, es un proceso irreversible. Yo creo que es un camino sin retorno y bueno, pues de todos depende que se lleve a cabo de la mejor manera y de la manera más eficaz y más eficiente, ¿no? Esta estrategia también habla de eliminar sobrecostes. Una de las grandes dificultades que a veces han tenido las personas con discapacidad intelectual para acceder al deporte es el sobrecoste. Porque todavía hay muchos que van a la piscina o van a hacer una actividad, la que sea, y pagan dos veces. Pagan dos veces porque tienen necesidad de un apoyo, de un acompañante, de alguien que les ayude en el vestuario o que les indique cómo llegar a uno u otro sitio, ¿no? Y esto, bueno, pues se van dando pasos, pero también a veces demasiado despacio, ¿no? Y luego la accesibilidad, porque si tú llegas a un sitio y no te dejan acceder y la persona ya que te atiende de primeras te está mandando a la de la piscina de la casa de campo, digo la de la casa de campo porque es una, pero bueno, si vives en la otra punta, pues te pilla más la otra. Entonces yo creo que generar esa accesibilidad, esa inclusión y esa igualdad de oportunidades es el camino y hacia donde no podemos dar marcha atrás. Y por otro lado, otra vertiente que nos orienta es la Convención de la ONU. La ha mencionado Miguel, fue ratificada por España como uno de los primeros países que la ratificó en el año 2007 y ya está en vigor desde el 2008, han pasado 4 años y algún paso más igual hay que ir dando. Yo espero que la adaptación legislativa que tiene que haber orientada a la Convención pues le toque a ese barniz que hay que darle a la Ley del Deporte del 90, que seguro que todos conocéis, y que ahí desde luego habrá que estar muy atentos y seguro que Miguel ahí tendrá mucho que decir con la gente que le rodee para que esas modificaciones vayan en la línea que deberían en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Hay un artículo 30, Miguel os ha dado alguna pincelada y como decía él, pues todavía es un poco laxo, ¿no? Hay participación en la vida cultural, actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Bueno, con todo ello al final tenemos que llegar a tener una actividad deportiva pues que tenga como mínimo estos 4 componentes, ¿no? Estos 4 componentes de calidad y de buena gestión para las personas con discapacidad intelectual, que no siempre pasa. Hay gente con discapacidad intelectual que solo hace deporte un día al año, porque es el día del no sé qué. El día de... Iba a hacer publicidad de un banco, pero no lo voy a hacer. Pero el día de tal banco. Y entonces vamos todos allí, llenamos un pabellón, somos 3.000, queda muy chulo, quedan unas fotos estupendas, pero hasta el año que viene. Hombre, pues yo creo que esas cosas que han podido valer en algún momento para poner
el tema y para dar a conocer y demás, yo creo que hay que ir dando pasos hacia otro tipo de prácticas más continuadas y más regulares. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de una futura integración en ese camino irreversible del que hablaba Miguel? Yo ahí pienso que, seguro que lo ha comentado él, los dos escenarios, ¿no? Pero por un lado, mayor especialización de los servicios ofrecidos a los deportistas con discapacidad. Las federaciones deportivas específicas yo creo que se quedan cortas. Porque aquí hay un equipazo en FEMADI, pero son 4. Y 4 no pueden saber de 20 deportes, ni de 30. Y la gente tiene derecho a elegir entre 30 deportes, no entre 4. Y ahí hay que empezar a hacer procesos igual diferentes, que no significa que la federación no sea importante ni sea decisiva. Pero esa especialización es necesaria. Si uno quiere nadar, tiene que ir donde está la gente que sabe enseñar a nadar. Y si uno quiere competir en natación a alto nivel, tiene que ir donde está la gente que sabe entrenar a alto nivel. Y en una federación específica no nos da. Ni dan los recursos, ni hay gente suficiente, ni se puede saber de todo. Entonces, ahí habrá que ir estableciendo las sinergias, las colaboraciones y los convenios y ese marco de relación con el resto. ¿Cómo voy, Chema? Mal, ¿no? Al límite. Ya acabo. Y luego la sensibilización y adaptación de todos los agentes del deporte. También eso es importante. Para que los entrenadores de alto nivel de natación sepan de discapacidad, estén sensibilizados y sepan cómo manejar esa transferencia de conocimiento, la tenemos que llevar a cabo, como decía Miguel. Y las federaciones de deporte adaptado, pues tendremos que avanzar en otras líneas que a lo mejor hasta ahora no lo hemos hecho porque hemos estado muy centrados en organizar actividades. Pero habrá que avanzar mucho más en sensibilizar, en asesorar, en ese proceso de integración, en transformar el entorno. ¿Os acordáis que os hablaba del entorno al principio? Cuanto más adaptado está el entorno, menos es la discapacidad de las personas, más fácil es acceder a ellos. Y ahí FEMADI tiene mucho que decir, yo creo. Por otro lado, en defender los derechos de los deportistas. No es mandar a los deportistas a otra ventanilla y ya está, sino velar porque se les atienda en las mejores condiciones. Trasladar el conocimiento técnico y especializado que hay sobre la discapacidad al resto de federaciones deportivas y también realizar apoyos directos. Hay determinados apoyos que estamos especializados en ellos y que tendremos que prestar también al resto de federaciones y al resto del entorno. Bueno, en definitiva, generar un proyecto que sea de todos, que sea de la sociedad y que en la Comunidad de Madrid ojalá podamos llevar a cabo y rememos todos hacia el mismo lado, ¿no? Al final, juntos, entre federaciones de los deportes y las federaciones de discapacidad, pues generaremos más participación, habrá mucha más oferta y habrá oferta a la que ahora no se tiene acceso, habrá más inclusión y la inclusión es un elemento crucial en la calidad de vida de cualquier persona, también de la gente con discapacidad intelectual, habrá más oportunidades y habrá más recursos, que es uno de nuestros problemas fundamentales. Bueno, esta es una diapositiva que muchos habréis visto en otros escenarios y que nos vale para esto, ¿no? Al final, si tiramos cada uno para nuestro lado, bueno, comeremos poco y mal, y si tiramos juntos para uno de los dos sitios, comeremos mejor todos y además generaremos una mejor vida en la gente con discapacidad. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en día? Pues la realidad es muy heterogénea. Hay clubes deportivos, pero muy diversos, cada uno, unos profesionalizados, otros todavía no, unos con muchos deportes, otros con pocos, unos muy orientados al entorno, a las instalaciones públicas, otros que tienen instalaciones propias. Entonces la realidad ahí es muy heterogénea y difícil. Los clubes, ahí ha habido un desarrollo, pero yo diría que estamos en un punto de freno, lógicamente por la situación económica, pero que todavía nos falta y tenemos un margen de desarrollo muy importante. Todavía hay poca profesionalización en el deporte de las personas con discapacidad intelectual, hay pocos cursos de formación, esto es una muestra de ellos, ¿no? Ahora yo creo que se va a empezar a avanzar también en esa línea y FEMADI tiene la decisión de coger ese guante y lo está haciendo y lo va a hacer. La oferta es escasa y no es inclusiva, hay muy poca oferta. La gente cuando llega y se sienta delante de alguien que le va a ofertar deporte para discapacidad tiene 3 opciones para elegir, que suelen ser fútbol sala, baloncesto y natación. Y si tienes suerte, bailes o cosas de estas, aeróbic, danza y tal. Ahí tenemos también la problemática o la realidad de gente y colectivos que son de difícil acceso a la oferta inclusiva por sus dificultades, por sus especiales limitaciones y que también tenemos que... digo difícil porque son más costosos los apoyos que necesitan, ¿no?
hay poca oferta formativa específica y hay escasa financiación, y cada vez menos. Con lo cual ahí habrá que inventar, habrá que generar procesos diferentes, porque hacia donde estábamos caminando los recursos se están acabando, con lo cual tendremos que ir viendo cuál es el marco estratégico hacia el que tenemos que avanzar. Si me da tiempo os cuento 2 ejemplos que van a ser muy rápidos, porque como no me va a dar tiempo, que hablan de esto, de juntos, caminemos juntos por la inclusión, en vez de ir cada uno por nuestro lado, como hacían los 2 burros de la diapositiva. Uno es un convenio que hay desarrollado desde FEAPS con el Ayuntamiento de Pozuelo, que ya lleva bastantes años en desarrollo, y que es un convenio para el marco de los campamentos de verano. Campamentos de verano en Pozuelo tienen una línea desde la Concejalía de Deporte para fomentar la inclusión y la integración deportiva y para la atención a las personas con discapacidad intelectual. Y en esa línea lo que hacemos desde FEAPS, trasladarlo a una federación también, o sea, hacer esa transferencia. No es organizar toda la actividad de las personas con discapacidad intelectual del municipio de Pozuelo para verano, sino que toda la oferta que el municipio tiene para sus ciudadanos, para los jóvenes de Pozuelo, en el ámbito deportivo, se adapta a las personas con discapacidad intelectual. Y ahí FEAPS interviene solamente formando a los profesionales que van a estar ahí, formando parte de un comité de evaluación que hay, pues para que las personas que van a estar participando y tienen discapacidad tengan los apoyos que requieren, y luego poniendo determinados apoyos. Pero desde el planteamiento de transformar esa oferta, de que esa oferta sea accesible a cualquier persona y también a las que tienen discapacidad. Y de tal manera que en cada grupo donde hay 10 o 12 deportistas, son jóvenes que van a ese campamento deportivo, a ese campus deportivo en verano, pues hay 1 o 2 que tienen discapacidad intelectual o otros tipos de discapacidades y que se integran perfectamente y está teniendo mucho éxito. Ya nadie se plantea que eso se haga de otra manera. Al principio hace 6, 7 años, hacíamos dos ofertas. Una oferta específica, donde solamente iban personas con discapacidad intelectual, y otra inclusiva. Hoy en día la específica está desapareciendo, porque la gente prefiere ir al otro lado. Y eso es lo que nos da que lo que se está proponiendo pues está orientado hacia el éxito. Y la otra, que se llama Cruce de Caminos, es un programa de ocio inclusivo y que tiene una vertiente deportiva, ¿no? Y en esa vertiente deportiva, en el último año se han incorporado 120 personas con discapacidad intelectual a oferta deportiva de su municipio, de su entorno, de su polideportivo, de su barrio, de su junta municipal, del entorno municipal en el que vive, ¿no? Ha habido 60 entidades de la comunidad que han recibido a personas con discapacidad, desde gimnasios a piscinas, clubes de atletismo, etcétera. Y ha habido 30 deportes diferentes en los que se han incorporado personas con discapacidad. Desde una federación específica solo de la discapacidad es muy difícil, aparte, bueno, yo diría casi imposible, hoy en día con los recursos que hay es imposible, generar 30 ofertas diferentes para personas con discapacidad intelectual. Por tanto, y ya acabo, y acabo con un dato, el 93% de esos 120 deportistas que se han incorporado a estas actividades han dicho que su experiencia había sido positiva o muy positiva, no quieren volver a otro tipo de ofertas. Bueno, en ese sentido deciros también que a nivel económico y a nivel de recursos es mucho más barato, mucho más rentable apostar por la inclusión que apostar por otro tipo de ofertas, ¿no? Y en deporte, en federaciones deportivas y en el entorno en el que trabajamos de la discapacidad, pues ya es un camino sin retorno en el que yo creo que no podemos dar pasos atrás. Tendremos que ver cómo nos organizamos para subsistir todos de la mejor manera y ser más operativos pensando en el deportista, como decía Miguel, que yo creo que es el mensaje claro con el que nos debemos quedar esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos un poco ajustados de tiempo, la verdad es que hemos empezado con un poquito de retraso.